Esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Soy Edgar Rivas y este es el momento. Historias que parecen de ficción, pero son reales, pura emoción. Sube el volumen, deja que te lleve. Acompáñame en este viaje. Únete, vidas prestadas. Edgar Rivas. Bienvenidas y bienvenidos, mis queridísimas hermanas y mis estimados hermanísimos, a una edición más, un episodio más de Historias que no son mías. Estamos en el episodio número 32 y déjenme decirles que no saben lo feliz que me hace empezar todos los días este proyecto. Cada vez que estoy aquí grabando para ustedes es un día que yo siento que vivo con propósito, güey. Muchas gracias por ser parte de esto, muchas gracias por sintonizar, muchas gracias por verme en tu canal favorito, en tu dispositivo favorito, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Antes que nada quiero comenzar diciéndoles que el rendimiento de uno de los videos que subimos a TikTok estuvo cabrón, güey. O sea, 500,000 vistas en unos cuantos días. Déjenme decirles que para este formato largo en TikTok lograr eso está cabrón, así que quiero decirles muchísimas gracias, lo hicieron genial, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todos los comentarios, por todo lo que compartieron. Hacen que esto esté mamón, güey, que lo disfrute yo como no tienen ni idea. Así que les voy a leer unos cuantos comentarios bastante interesantes que resultaron de ese video, porque está fuerte, porque habla de la brujería, habla de la infidelidad, habla de cómo las mujeres, en este caso, no sé si algo ajeno a los hombres, pero en este caso en particular está enfocado a las mujeres, son capaces de detectar infidelidades y cosas raras en sus parejas a través del olfato, güey. Así que si te andas pasando de lanza con tu morra, carnal, aguas, porque una de esas te huele y se da cuenta que andas de cabrón. Entonces vamos a empezar con los comentarios. Chéquense este, no por house. Dice, me contó un amigo que es doctor que a él le pasó con su pareja. Actualmente están separados y la razón es que como la carga hormonal de un embarazo es tan fuerte, la química cambia y dejan de ser compatibles. Por eso es que ya no se soportan y no es falta de amor. Es cambio químico, como cuando te atrae alguien y ni siquiera sabes por qué. Oigan, esto se me hace muy fuertísimo, porque tal si estás con el amor de tu vida y deciden tener a su chamaco y deciden dar ese paso en un matrimonio, que es un paso bastante fuerte, que se necesita hacer con mucho amor y mucha confianza, y de repente que el embarazo le cambia la química a tu pareja y te dicen, no, pues ya no me gustas, güey, ya hueles bien culero. Está gacho. Aquí tenemos otro comentario que el usuario literalmente tiene una banderita de México como nombre y dice, cuando teníamos 17 años de casados empezó a molestarme mucho su aliento, ya que este olía muy mal aunque se lavara los dientes. Además, yo sentía muchas conexiones por las noches de las 12 en adelante, no aguantaba la picazón en el cuerpo y cuando estábamos juntos en la intimidad me agarraba una tos horrible. 2 años más tarde lo descubrí siéndome infiel con 4 tipas. Obviamente no pude hacer una vida con él después de esto y él se fue con una de ellas con la cual ya tenía 2 años de relación. Cuando nos separamos se me quitaron las comezones corporales y mi paz mental mejoró gradualmente. A 3 años de separación me siento tranquila y mi salud mejoró. No, pues que me da muchísimo gusto que haya salido de ahí. Usuaria con banderita verde, con banderita de México de nombre. Pues qué bueno que pudiste salir de ahí. Qué bueno que tu cuerpo te dijo que este cabrón andaba de infiel, metiéndose ahí con 4 tipas. Oye, es que ya eso ya es vanidad, cabrón. Pues no mames, ya, o sea, se supone que estás con una pareja porque la eliges de entre las demás. No mames, 4 amantes, oye, hermano, relájate un chingo. Y el siguiente comentario dice, sí, a mí me pasó, jamás había olido feo a mi esposo y después de 10 años de casados comenzó a tener una peste impresionante y yo no sabía por qué. Eso me alejaba, no podía con ese olor. Resulta que me traicionaba, yo creo que son brebajes que les dan para alejarlos. No sabía qué les pasaba a otras mujeres. Estoy impresionada. Este video, fíjense que tuvo eso como de unir a muchas personas que tal vez ellas en su vida, en sus experiencias decían, ay, es que me di cuenta que este güey me es infiel y huele feo. Y son experiencias muy raras que a veces no se platican, pero a través de un video se logró generar como una experiencia en común. Y pues muchas personas descubrieron que no eran las únicas, que se daban cuenta de que su pareja les era infiel a través del olfato. Entonces, pues fue un gran video, fue un gran contenido. Les agradezco muchísimo toda la interacción y lo lejos que lo llevaron, porque lo llevaron lejísimos, mis hermanos. Y gracias por todos sus comentarios. Por cierto, el comentario de la última persona se llama Ma Eugenia. Yo supongo que es María Eugenia. Pues María Eugenia, muchísimas gracias por comentar. Y ahora sí,
Pues vamos a pasar a la primera historia de este episodio número 32, que justamente conecta el tema de la brujería, pero de una manera bien particular. Entonces vamos a comenzar con esto. Me enteré de que mi papá sabía perfectamente que su esposa me estaba haciendo brujería y aún así decidió protegerla a ella. Soy Edgar Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Yo tengo 21 años actualmente y mis papás se separaron cuando yo estaba muy chiquita, tenía 12 años. Desde entonces mi papá muy esporádicamente yo lo veía, si acaso cada 2 o 3 meses. Y pues el vato nunca pasó pensión ni se hizo cargo de mí de ninguna manera, o sea, abandono total por su parte. Pero digamos que él se volvió a casar y en ese nuevo matrimonio tuvo otra hija, la hija de su esposa actual, y no hombre, a esta morra le daba todo, güey. Todo lo que este vato se guardó bien marro y no me quiso dar a mí, pues miren, con esta nueva hija dispuesto a dar y aventar para arriba, ¿no? Pues resulta que un día yo estaba en la escuela, estaba entregando un proyecto escolar y me acuerdo perfectamente que me sentí muy mal del estómago. Fui a la enfermería, parecía que yo estaba embarazada literalmente, de que tenía el estómago hinchadísimo. Yo pensé que era algo que iba a pasar, algún malestar esporádico, algo temporal, pero pues ¿qué creen que no? Entonces fui a hospitales, me hicieron estudios, ultrasonidos, análisis de sangre, todo y nada en mí salía mal. Pero el líquido, la inflamación, seguía ahí, era muy extraño. Pues resulta que yo estuve meses así visitando médicos, yéndome a hacer estudios, pidiendo opiniones, tomando medicamentos, cambiando de tratamiento. Absolutamente nada servía hasta que recuerdo que un día saliendo de un ultrasonido dije, ¿sabes qué? Estoy hasta la mother de esto, voy a tomar medidas drásticas. Así que muy desesperada decidí acudir con un brujo. Así es, estás escuchando bien, con un brujo. Le platiqué mi problema y me dijo que me tenía que hacer un despojo. Y yo le pedí específicamente, si me vas a hacer un despojo de esto que alguien me deseó, quiero que hagas que se le regrese, porque la neta me está haciendo sufrir un chingo y yo pues con nadie me meto, ¿no? Y pues ¿qué creen mis hermanas y mis estimados hermanos? Pues que esa noche yo dormí plenamente como no dormía hace meses y la inflamación a partir de ese día empezó a reducir. Pero, a pesar de que el bienestar empezó a llegar a mi vida, jamás pensé que fuese a suceder lo que estaba a punto de suceder. No, hombre, güey, uno de esos pinches plot twists que dices, no, güey, neta no. Pues resulta que yo no sabía si creerlo, honestamente no sabía si era una pinche coincidencia muy desagradable, si era sugestión o si todo estaba en mi cabeza y yo me estaba volviendo loquísima. Pero unas semanas después fui a un cumpleaños de mi hermana, fui a la casa de mi papá. Y pues resulta que en ese momento yo vi a lo que sería mi madrastra, la pareja de mi papá. Una mujer pues delgada, muy delgada, estaba tan delgada como siempre, pero ¿qué crees? Que tenía el estómago abultadísimo, como si estuviera embarazada. El resto de su cuerpo estaba perfectamente normal, como siempre, pero el estómago distendido. Y yo la vi durante todo el día y exactamente los mismos dolores que yo tenía, ella los presentaba y dije, hija de tu pinche madre, fuiste tú, güey. Les juro que sentí algo así en el pecho, como cuando algo te dice, sí, güey, sí, lo que estás pensando es neta. O sea, no hay manera de que estés equivocándote. Pues resulta que ese día yo estuve normal en la fiesta de cumpleaños de mi hermanastra, pues no le hice de pedo, yo simplemente existí, me regocijé en el sufrimiento de mi madrastra porque dije, güey, si tú me lo deseaste, pues qué bueno, güey. Qué bueno por pinche ojéis que se te haya regresado. Les digo, yo sugestionada, yo sin saber qué pedo, ¿no? Entonces, pues resulta que unos días después me llama mi papito, hijo, manitas, no se van a enojar con esto. Agarra y me dice, oye hija, es que ¿qué crees? Que tu madrastra pues está bien mal, está bien enferma y la neta yo te quiero decir algo, espero que no te enojes, pero pues yo sabía que ella había hecho brujería en tu contra. Yo lo sabía, ella me lo dijo. La neta yo no pensé que fuera algo real, jamás pensé que fuera algo que podía tener consecuencias en tu vida, pensé que era mame, pero resulta que no. Y te lo hizo y ahora se le está regresando todo a ella y me está pidiendo que por favor yo te pida personalmente que la perdones. Porque solamente si tú la perdonas, el efecto va a pasar. Y ella está sufriendo mucho, mijita. Por favor, te lo pido, sé considerada. Ella se la está pasando muy mal, no seas mala onda, perdónala. Imagínate cómo me puse yo, güey. Imagínate la sensación que tuve cuando mi propio padre, porque digamos, esa señora pues no es mi sangre, pero mi padre sí es mi sangre. Cuando mi propio padre me dijo, yo sabía que esta mujer te estaba deseando el mal,
y no hice nada. Y ahora que se le regresó todo lo que te deseó, estoy pidiéndote que por favor la disculpes, como diciendo, güey, tú me vales madre, o sea, si te pasó a ti, si sufriste, si te la pasaste mal, mira, no me importa, pero por favor, ayúdala a ella, no seas mala onda, ¿no? Yo obviamente le pregunté que cómo era posible que supiera que alguien me estaba haciendo ese daño y ese güey no hiciera nada. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que el pinche vato me respondió, pues yo tengo que ver por mi familia actual, hija. Tú eres el pasado, tú no estás en mi vida actualmente. Lo siento mucho, ya es trabajo de alguien más cuidarte a ti. Yo tengo que cuidar a los míos. Y ella es mi esposa y la voy a proteger. Y pues la neta, ahí como que me cayó el 20 de mis hermanas y mis hermanos. Ahí entendí perfectamente todo. La brujería, mira, pues yo no creía muchas cosas de esas, pero pues al ver esta situación, este escenario, pues a veces te haces creyente porque te haces creyente, pero eso era ni siquiera era lo que me dolía. Lo que me dolía era que mi papá simplemente me había reemplazado, güey. Entiendes que si tus papás se divorcian, pues cada quien tiene su vida y va, pues chingue su madre, ¿no? Se entiende. Pero no por eso los hijos que ya tuviste desaparecen y ya no cuentan y... No, no mames. Y lo que mi papá me estaba haciendo me estaba lastimando un chingo. Pues resulta que su esposa me llamó unos días después. Me dijo que solamente estaba protegiendo el futuro de su hija. Porque pues resulta que yo le recordaba muchísimo a mi papá, a mi mamá, o sea, cada vez que me veía pensaba muchísimo en mi mamá y era algo que ya no podía tolerar, que porque sentía que estaba a punto de perderlo y que nosotros ya éramos el pasado y que yo me parecía mucho a mi madre y todo era mi culpa porque yo le recordaba mucho eso a mi papá, esa etapa y como que no lo podía superar y que mi peor error en la vida había sido parecerme tanto a mi mamá. Imagínate esa mamá, imagínate eso. Al igual que a mi papá, le dije, ni creas que te voy a ayudar. Estás loca, o sea, no voy a poner de mi parte para que te salves porque yo no te metí en ese pedo, te metiste tú solita y cuando yo estaba mal tú no viste por mí, así que lo siento mucho. A ver cómo lo haces. Después de eso mi papá me mandó videos desde el hospital porque resulta que la inflamación estaba tan severa como ella ya está más grande que yo, pues yo creo que las consecuencias fueron un poquito más graves. O sea, su inflamación era tal que la estaban teniendo que llevar recurrentemente al hospital, le metían una sonda gástrica y por ahí sacaba todo el líquido que se le estaba acumulando y era dolorosísimo, súper incómodo, era una visita al hospital una vez cada 3-4 semanas y mi papá me decía, por favor, ya güey, la están teniendo que drenar, está sufriendo mucho, o sea, la estás destruyendo, por favor, esta es la última vez que te busco, pero por favor, ayúdame, perdónala, solamente tú la puedes sacar de este sufrimiento, ¿no? Ya mi papá me había hecho mucho daño, ya con las llamadas y con los mensajes anteriores, créanme que ya me había destrozado, así que simplemente ya no había lágrimas que llorar, a ese nivel, ya no había lágrimas que llorar. Yo solamente le dije, pues mira, no es como que estuvieras anteriormente en mi vida, si te vas, la neta no harías ninguna diferencia en mi vida. Y chingue su madre, que le cuelgo. Y en ese momento, les juro que en ese momento, mientras yo estaba en mi cuarto, como que superando este momento tan incómodo, entendí que el verdadero hechizo que me habían hecho ni siquiera era la inflamación del estómago. El verdadero hechizo era creer que un día mi papá me volvería a elegir. Creer que algún día yo podría tener a mi padre de nuevo y que me cuidaría como yo siempre lo había deseado. O al menos como lo recordaba antes de que se divorciara, ¿no? Pero pues acepté que la neta eso no iba a pasar. Se rompió el único vínculo que yo tenía con él. Desafortunadamente mi único vínculo era de esperanza, no de amor, no de algo real, de añoranza. Pues se rompió. A partir de ese día todo pasó a ser parte del pasado. A partir de ese momento, pues varias ideas han surgido en mi cabeza. Dije, si tu papá sabe que alguien te está haciendo daño y no hace nada para cambiarlo, ¿sigue siendo tu papá? Ahora, por otro lado, negarse a perdonar ¿es madurez o es puro rencor disfrazado? O tal vez cuando perdonas piensas que tú estás sanando, pero lo único que estás haciendo es quitarle el posible daño que la persona se merece. Ahora, algo también interesante. Una madre puede hacer cualquier cosa para proteger a su hija, o sea, no hay límites, no hay ningún límite que te diga, ok, sí, define a tu hija, pero no mames, no te pases de lanza con las hijas de otras personas, o sea, ¿qué onda? ¿Dónde está ese límite? Y sobre todo, pues a veces no sé si se le regresó lo que me hizo o simplemente ella realmente tiene una condición médica que pues ni yo ni... No sé, o sea, que yo no voy a poder curar, que aunque yo lo hubiera perdonado no hubiera hecho la diferencia. A veces también me gustaría pensar eso, ¿sabes? Que no tengo culpa. Pero sobre todo, lo que más quiero saber es ustedes qué opinan. Si un día ustedes se enteran de que su padre estaba totalmente consciente de que alguien les estaba haciendo daño y él decidió proteger a esa persona solamente porque es su nueva vida, ¿seguiría siendo su padre? ¿De verdad lo perdonarían?
¿Creen que es justificable lo que hizo? ¿O cómo hubieran manejado la situación? ¿Ustedes creen que esto realmente es brujería? ¿Una coincidencia muy rara? Cuéntame, déjenme saber sobre todo y primero que nada si a ustedes les ha pasado y si no, pues cuéntame pues qué opinan, qué piensan. Yo los leo. Pues listo mis corazones, ahora sí vamos con la historia número 2 de este día. Nada más que antes me permiten un segundo por favor porque voy a leer los comentarios del video anterior, del video de TikTok que tuvieron más votaciones para pues también involucrar ese esfuerzo que ustedes hacen en jajaja comentar y decir chinga su madre el papá, pues aquí sí hacemos caso y lo vamos a comentar. Entonces el primer comentario con más de 700 likes lo dice Ana L. Hernández y dice ni modo, ellos no pensaron en ti, tú no pienses en ellos, fin. Estoy de acuerdo. Aquí tiene que haber reciprocidad. Estoy de acuerdo contigo, Ana L. Hernández. Siguiente comentario con más de 200 likes y es de C. ¿De qué te importa? Así es el nombre. ¿Qué tienen los papás que se apendejan con las novias? Mi papá está aferrado con la suya y yo ni existo. Pues basándome en las estadísticas de las historias que yo recibo día tras día por parte de ustedes, tengo que decir que estoy de acuerdo con Sed de qué te importa, en que la mayoría de las historias son sobre papás que abandonan. ¿Por qué lo harán? ¿Quién sabe? ¿Por qué será tan fácil para ellos? No tengo idea, pero sí pasa. Y por último, tenemos un comentario de un usuario que es 44 y tiene Max Verstappen en foto de perfil. Dice, pídele a los dos que se arrodillen y besen el piso enfrente de todos los familiares y vecinos y así quizás la perdones. Y aún así, yo siento que le faltaría humillación propia a mi estimado 44 porque ahí se pasó de rosca el papá. Pues muchas gracias por su comentario. Ahora sí vamos a pasar a lo que les entretiene, que es contarles la historia del día de hoy. Entonces vamos a empezar. Esta historia está bastante fuerte. Por favor, siéntense. Tómense su cafecito, sus palomitas, su agüita, su chesquito, sus papitas y vamos a empezar. Mi papá me abandonó a mi suerte por tener una familia con una mujer que él sí consideraba que era una mujer santa. Soy Edgar Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Pues desde el inicio creo que ya estaba medio complicado existir en mi familia porque imagínate, por un lado tenía a mi papá que era ese tipo de hombre fanático religioso y por otro lado tenía a mi mamá, pues que era una bruja de... Pues sí, de profesión, de oficio. Entonces mi papá era el señor, güey, todo lo voy a solucionar con un pinche amén, cabrón. De esos que creen que si te duele la cabeza es porque no estás rezando con la suficiente convicción. Y mi mamá, pues era de esas personitas que tenían sus velitas negras, que te hacían lectura del tarot, que los santos, que la energía, que la santería, ¿no? Pero lo hacía de oficio, o sea, eso se dedicaba. Y pues yo crecí en medio, la neta, como que aprendiendo lo mejor y lo peor de ambos mundos, sin escoger ningún bando, solo intentando pues como sobrevivir, ¿no? Porque es duro vivir en una situación donde está todo el tiempo pum, 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 conflicto entre ellos. Pero si de por sí la situación digamos que no estaba bien, lo que estaba a punto de pasar para mí fue lo peor porque mi mamá pues partió al otro mundo, se fue con San Pedro y mi mundo se acabó de romper en ese instante. Pero lo peor no fue que se fuera. Fue doloroso. Los siguientes meses, güey. No mames, qué difícil. O sea, empecé con crisis súper fuertes. O sea, unos ataques de ansiedad, hermano, hermana. Que no es como, ay, tengo miedo a no poder pagarla. No, ni madres, güey. O sea, de verdad, una ansiedad existencial que te paralizaba. Sentía que yo no podía respirar y a veces alucinaba cosas, güey, que la gente me decía, no, es que yo vi un animal, es que yo vi una persona, es que yo vi tal. Nada, o sea, todo el mundo me tiraba de pinche loca porque lo que yo veía no existía. ¿Y tú crees que lo que hizo mi papá fue acaso preocuparse por mí y decir, hija, necesitas atención médica, psicológica o psiquiátrica porque estás pasando por una crisis emocional, existencial, mental? No. Ni siquiera lo mencionó. Dijo que lo que yo tenía cero era médico. Me dijo, güey, tienes un pedo espiritual. Tu mamá te entregó al mismísimo de allá abajo y todo lo que estás viviendo son consecuencias de toda la mala vida que llevó tu madre. La vida de perdición y la vida satánica. Me dijo que yo estaba pagando por todo lo que ella hizo en vida con sus santos y sus no tan santos. Cada vez que yo tenía uno de estos episodios horribles, mi papá en vez de darme medicina o llevarme con el médico, me echaba literalmente agua bendita en la cara, güey. Me gritaba y me decía que todo estaba haciendo efecto de la brujería que yo tenía dentro, que para él yo ya no tenía salvación, ya estaba podrida por dentro y por todo el mal que mi mamá me había dejado. Imagínate cómo me sentía yo ahogándome en esta existencia tan horrible, soportando todos estos episodios todos los días y que para mi papá la solución fuera dejarme ahogarme, güey, ahí en mi miseria porque me echaba la culpa a mí misma de que yo estuviera así como de hermano, aunque mi mamá tuviera algo que ver por las decisiones que tomó en su vida. ¿Yo qué, güey? ¿Yo qué?
Tú la escogiste, pendejo. Básicamente él me convirtió en un chivo expiatorio de todo el rencor y el odio que le tenía a mi mamá. Yo no estaba enferma, yo solamente era el recordatorio viviente de todo el odio y de todo el mal y de que ella era el diablo mismísimo. A pesar de todos estos episodios pues muy culeros en mi vida, de ansiedad, todo lo que les platiqué, dentro de eso la convivencia entre él y yo no eran tan mal. O sea, como que no nos hablábamos, no nos pelábamos, no nos apoyábamos, no nos abríamos emocionalmente entre nosotros, pero al mínimo cuando no estábamos hablando pues no nos estábamos chingando, ¿no? Y a mí eso me daba cierta tranquilidad, decir, bueno, güey, mínimo lo tengo a él, sé que no es el apoyo que cualquier hija quisiera tener, pero mira, peor es nada. O a eso creía yo, güey. Porque resulta que mi mamá no llevaba ni 2 meses de que había partido de este mundo y mi papá ya se había encontrado, pues, una compañía, un consuelito de Dios que le quitaba la atención, lo triste, y le daba unos pinches mamados. ¿Dónde? Pues obviamente en la iglesia. ¿Dónde más, güey? ¿Dónde más? ¿Dónde chingados va a conseguir pareja un vato todo religioso, fanático? En una pinche iglesia. Tenía que ser. Esta era una de esas mujeres que saben perfectamente cómo utilizar sus atributos corporales para hacer que los hombres caigan ante ella. Sabía perfectamente cómo hacerlo. Y más en un ambiente donde la prohibición es lo que purula por todos los rincones, güey. O sea, era de esas mujeres que tenían un escote que dices, mamita, no mames, no se te sale por decencia, pero tápate, por favor. Y llegaba y a las alabanzas brincaba, y cuando brincaba ya, pues le brincaban acá a las hermanas, y pues todos los güeyes así viendo, pues ya sabes cómo funciona esto. La morra, pues era de esas que se ponía falda, así hasta el tobillo, pero eso sí, pegadita, 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 de colores claros y sin calzones. Y si traía calzón, tangota para que se le viera ahí. Todos los hombres estuvieron igual. Ay, hermana, pues ya sabes cómo son. Ah, pero eso sí, la Biblia tenía que ser parte del outfit. Biblia bajo el hombro, güey. Era de esas que ante el altar son muy santas, pero pues ya en los pasillos son coquetas, ¿no? Tú sabes. Y mi papá, pues el hombre de fe, recién enviudado, tolerando una hija desastrosa que era yo, pues encontró en este cuerpecito todo lo que necesitaba. Cayó redondito el cabrón. Pues resulta que el vato se casó, no mames, rapidísimo, o sea, yo creo que ni 2 meses habían pasado cuando ya estaban casados, o sea, de verdad, nada. Y pues dentro de su matrimonio se volvió común el odio hacia mí. Ambos decían que yo les daba mucho miedo, que mis crisis eran cosa completa del diablo, que era algo que me había heredado a mi mamá, lo que ya les decía, y que él necesitaba una mujer de bien que purificara la casa, necesitaba una mujer de luz y que su nueva noviecita era eso y estaba para combatir la oscuridad que yo traía adentro. Y pues prácticamente en ese momento yo dejé de ser su hija y me convertí en una amenaza espiritual. Literal, güey. Porque si de por sí yo ya tenía que soportar los prejuicios de un vato fanático religioso todo pinche obsesionado, bueno, pues refuérzalo con una mujer que le decía que todo lo que hacía estaba bien, que todo el tiempo le daba la razón y que le daba el cuerpecito cada vez que él quería para que simplemente ganara su aprobación. Así, imagínate ese combo en una casa contra mí, güey. Hasta que llegó el día en donde mi papá me dijo, ¿sabes qué, hija? Pues esta casa ya está muy oscura, ya está bien pinche endiablada por tu culpa, pinche morra satánica. La neta, yo ya no quiero vivir aquí porque ya es insalvable este espacio y te quiero decir que me voy a ir a vivir a la casa de mi chiqui baby. Entonces, pues ahí nos vemos, hay frijoles, hay 1 litro de leche, hay cereal, pues cuídate, nos vemos, ¿no? Y me dejó ahí, literalmente, o sea, no me quitó la casa, no me corrió, ni siquiera me abrazó, simplemente no me defendió y se fue. Se fue. Así de huevos, se fue. Mientras ellos estaban construyendo su hogar de luz lleno de alabanzas, de nuevas oportunidades para tener nuevos hijos que sí nacieran en un ambiente de luz, de amor y de espiritualidad, pues yo me quedé sola, güey. Me quedé sola, sin comida, o sea, con un chingo de hambre, con un putero de miedo y con un chingo de ansiedad y con los ataques con los que tenía que vivir, por supuesto. Y durante un tiempo, la neta es que sí me empecé a creer todo lo que decía mi papá. Dice, igual y sí estoy mal. Igual y sí pertenezco aquí, me tengo que quedar aquí sola y aquí voy a perder la batalla y esto es lo que tengo que vivir porque sí, soy un pedo, soy un problema, soy algo que no debería de existir, ¿sabes? Pero pues curiosamente cuando más aislada, cuando más sola, cuando más abandonada me sentía fue cuando llegó a mí el recuerdo de mi madre, de la nada, o sea, pero no era un recuerdo así como, ay, mi mamá, me acuerdo de ella, no, o sea, literalmente sentía que ella se me aparecía en los sueños, güey. Y en esos sueños ella me volvía a enseñar todo lo que ya me había enseñado, pero me hacía recordarlo, todos pues, los conjuros, toda la filosofía, todo el conocimiento, todo el respeto, y pues la verdad es que yo estaba muy chiquita cuando ella me lo enseñó por primera
primera vez, pero ahorita ya muy consciente, dije, güey, es que ellos tachan esto de brujería, pero la verdad es que es conocimiento, es sabiduría. O sea, que tú la puedes aplicar para el bien, para el mal, para lo que tú quieras, pero no deja de ser conocimiento, güey. Y pues cada vez que mi mamá me acompañaba en las noches, yo empecé a practicar. Empecé a aprender más, a mejorar mis habilidades. Ni siquiera lo hacía con un objetivo en particular, simplemente era la única conexión humana que me quedaba con un humano que ya ni siquiera estaba en este plano, pero que me acompañaba de alguna manera. Y pues, ¿qué crees? Que las cosas empezaron a dar solas y cuando menos lo pensaba, había personas tocando a mi puerta, buscando a mi madre y yo diciéndoles, mi mamá ya no está, pero yo te puedo apoyar, ¿qué necesitas? Y ahí fue cuando empecé a trabajar de eso, simplemente porque la gente llegó y porque yo lo necesitaba y porque era la única manera de seguir adelante y de valerme por mí misma, ¿no? Y pues literalmente todo lo que mi papá y su noviecita, bueno, su esposa ya me dijeron que era oscuridad plena, pues mi mamá me recordó que era realmente la forma de salir adelante y que pues es conocimiento y hay que aprovecharlo. La verdad es que me fue muy bien. Ya prácticamente soy independiente y no necesito de nadie. Pero pues para mi papá yo no existo. Él me sigue haciendo muy evidente que me odia porque sí se fue a vivir con su esposa, pero no crees que se fue así a otro estado. Los veo habitualmente y cada vez que me ves como de güey, te odio porque eres una pinche mundana, oscura, satánica, ¿verdad? Pues porque obviamente yo al dedicarme a esto, pues yo creo que él se da cuenta de que estoy siguiendo los pasos de mi madre y le caga, güey. Su esposa me ve como si fuera pecado, pero eso sí con la chichi de fuera, güey. Y pues la verdad es que en este momento pues creo que ya no hay nada que solucionar, cada quien llevó su vida y así va a seguir el rumbo, pero a veces sí te pones a pensar. A mí me gustaría saber su postura porque hay personas que me han dicho sus opiniones y la verdad es que son muy contradictorias y pues yo quiero saber qué pedo, ¿no? O sea, hay unas personas que me dicen, güey, tu papá nada más utilizó la religión y la Biblia como excusa para abandonarte y no quiso hacerse cargo de ti, pues porque le cagabas y también le cagaba a tu mamá y simplemente pues aprovechó la excusa para hacer una nueva vida con una nueva persona. Hay personas que me dicen, no, güey, pues también entiéndelo, perdió a su pareja, el duelo es muy difícil, él está vulnerable y a veces pues sí se van con la primera que se encuentran porque se sienten solos. Nada más. ¿Tú crees que la brujería es mejor que el fanatismo religioso? ¿Que es lo mismo? ¿Que es la misma moneda vista desde diferentes caras? ¿O tú crees que aquí la madrastra, la esposa de mi papá, es el verdadero depredador que vio un hombre vulnerable y lo manipuló? ¿Crees que hay personas que utilizan la iglesia y un burdel exactamente de la misma manera? Porque es lo que me dice la gente. No, pues es que a veces las mujeres que van a la iglesia, pues mira, se las dan de santas, pero pues no son tan santas, ¿no? O sea, hay gente que me lo dice, entonces a mí me gustaría saber, ¿ustedes qué opinan? ¿Les ha pasado algo parecido? ¿Han conocido gente igual? Por favor, déjenme saber, yo los leo. Pues esta fue la historia de hoy, mis hermanos. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de sus historias, por acompañar su día sin importar lo que estén haciendo. Si este video te llegó, por favor déjame un corazoncito, un comentario, compártelo o simplemente guarda el video y por favor recuérdalo. Todas las noches, güey, todos los días de tu vida recuerda, piensa que te quiero un chingo, güey, y que te agradezco mucho que seas parte de este proyecto. Les mando un abrazo con un chingo de amor, güey. Los amo. Esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Soy Edgar Rivas y este es el momento. Historias que parecen de ficción, pero son reales, pura emoción. Sube el volumen, deja que te lleve. Acompáñame en este viaje, únete, vidas prestadas. Edgar Rivas.